Que Dios los bendiga a todos, buenas noches. Estamos una vez más aquí en un nuevo episodio de Un Mensajero. Como saben, somos del Ministerio Pueblo de Dios Restaurador y en esta noche tenemos un tema de suma importancia para la vida cristiana, que vamos a hablar sobre la oración. Como veníamos hablando en los episodios anteriores, estuvimos tratando el tema de lo que fue el arrepentimiento, de lo que es tratar de llegar a Dios, y creo que la base más importante de este tema, que es lo que nosotros anhelamos, es la oración, es nuestra comunión con Dios, es nuestro... es como nuestro canal de comunicación con nuestro Dios, es hablar con Él, tratar de entrar en esa intimidad y que Él trabaje en nuestras vidas. En esta noche, como siempre, nos acompañan nuestras hermanas, que las invito a que puedan estar saludando. Hola, buenas noches. Me encantó todo lo que dijiste y bueno, esto, ¿no? Venimos del arrepentimiento y ahora es como yo mantengo mi relación con Dios ahora que quiero estar con Él, ¿no? Que quiero tener una relación más cercana. Bueno, íntima, Así es. bueno, Dios los bendiga. Bueno, como les decían las chicas, hoy estamos con un tema tan importante para nosotros que es la oración, que es eso que nos conecta con el Señor y a través del cual también nos somos transformados en esa nueva criatura que el Señor quiere que nosotros nos podamos convertir realmente, ¿no? Esa palabra, convertirnos, convertirte. Por esa razón tenemos una invitada especial que es anciana de nuestra iglesia, es un pilar fundamental en lo que es la oración. Por eso nos pareció muy importante que ella nos pueda estar acompañando y enseñarnos un poco más acerca de la oración, de cómo crecer nosotros en esa comunión con el Señor. Dios te bendiga, Patri. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, gracias por la invitación. Y sí, es fundamentalmente el ser un anciano es una columna de oración para nuestra iglesia, ¿no? Para nuestros hermanos. Es fundamental, el hecho de ser anciana nos lleva a una comunión especial con el Señor. Es estar orando continuamente, es hablar con Dios, porque el secreto de hoy y de la charla es la oración. Y tengo entendido que la oración es una comunión íntima con Dios. Es hablar con el Señor y saber que al que le estamos pidiendo es al que nos escucha todo el tiempo y el que nos responde también. Así es, por eso vamos a compartir un pequeño pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 7:7, que dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Es un hermoso pasaje, ¿no es cierto? Porque acá nos está diciendo pedir y se os dará. O sea que nosotros tenemos, es la base de esto, de nosotros pedir, de hablar, de tratar de llegar, ¿no es cierto?, a Dios, a su respuesta, a su socorro muchas veces. Por eso dice pedir y se os dará. Pero pedir no es quiero esto, quiero lo otro, sino pedir en una comunión, en una intimidad. Pedir y se os dará, dice. Bueno, ayuda interpretación. O sea, muy la verdad, ¿no? Yo decía, pero llamar, ¿no? Es también es tan importante. Llamar y se mirar, decía, cuando uno clama, cuando uno necesita algo que va a cualquier hora, capaz que desesperado, yo lo imagino así, ¿no? Llamar, en cualquier situación, se socorro, y el Señor está ahí en todo tiempo. Pedir y se os abrirá, dice, ¿no? Llama. No, de esto de la confianza, ¿no? Bueno, Sí, también. con que bueno, yo oro, pero sabiendo que el Señor me escucha y que es un Padre bueno que responde según su misericordia y según su voluntad. Entonces, conforme a eso, Él responde, ¿no? Pero que nuestro corazón se predispone, claro, se predispone a orar, pero o a hablar con Dios desde esa postura, ¿no? De que es mi papá con el que puedo hablar confiadamente y sabe lo que yo quiero y lo que yo necesito. Entonces,
Sí, acá de hecho estaba leyendo justamente en Mateo 21-22, dice todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibirás. Y yo también hablaba su poco con Patricia, la importancia de creer que realmente está Dios, creer que Él nos escucha, que no es, como también decíamos un poco, son varias repeticiones ni palabreríos, sino no, realmente creer que yo me estoy conectando con el Señor, con Dios, y que Él me está escuchando, ¿no, Patri? Amén, así es. La palabra de Dios dice que el Señor en todo tiempo está con nosotros, que en el momento que nosotros hablamos tenemos que tener la seguridad de que nos comunicamos con Él. ¿Por qué? Porque Él nos prometió estar todos los días con nosotros. O sea, lo que vos leías, el que golpea, se le abre, el que llama, Él contesta. Y es así, porque Él cuando partió, cuando se fue a la presencia del Padre que está arriba, Él dijo, dejaré al Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Consolador es el Espíritu Santo. O sea, Él está de día y de noche. Y a veces decimos, ¿cómo puede ser que yo le hable y no esté? Y Él está, porque la palabra de Dios dice que Él está. Con Él podemos hablar, a Él le podemos hacer preguntas, porque hay una promesa que nos dijeron, que Él está en todo tiempo. O sea, la palabra de Dios dice que si nosotros le hablamos y le decimos, Espíritu Santo, nos prometiste estar, Él está, ¿no? Y vos le pedís algo y el Espíritu Santo inmediatamente sube a la presencia del Padre a llevarle tu petición. Y Él en su misericordia nos contesta lo que nosotros le pedimos. Es el golpear y nos abre, nos oye y nos contesta todo lo que le presentamos a Él. Pero así también es que cuando nosotros le pedimos, ¿no es cierto? Como decías vos, Patri, que Él dice lo que pide, Él nos da. Pero es como también dijo Jazz, si a nosotros le pedimos al Padre, el Padre oye y da. Y como desde cualquier padre, Él da lo que es mejor para su hijo. Nosotros que quizás que somos padres, por ahí nuestros hijos nos piden algo que nosotros sabemos que no va a ser de edificación, que sabemos que no va a ser algo bueno para la vida de nuestros hijos y quizás no se lo damos de la manera en que ellos no quieren, pero buscamos la manera de darle algo que sabemos que va a ser bueno para él, que va a ser edificativo para su vida. Y creo que es de igual manera con el Señor. Yo creo que el Señor nos da, Él contesta, pero Él siempre nos da y nos contesta lo que es mejor para nuestra vida, dependiendo de lo que nosotros le pedimos, ¿no? Que Él sabe que si nosotros estamos anhelando algo, Él no nos va a contestar como nosotros queremos muchas veces. Entonces, en eso también se basa el pedir y se os dará, pero siempre el Padre nos va a dar lo que es mejor En su voluntad. y eso es dar por lo que es mejor para sus hijos, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, Patri, te preguntamos, ¿qué significa para vos la oración? Una relación íntima con Dios. El hablar con Dios todo el tiempo, quizás no estar de rodillas, no, pero en tu mente y en tu corazón, el hablar, el decir, Señor, es así, no es así, es una intimidad de adentro que te sale. Sí. Qué bueno lo que dijiste, esa aclaración, ¿no? No de rodillas necesariamente, porque hay muchas personas que creen que el orar solo es arrodillarse y orar ante el Señor, que ese como la oración debe ser así. Pero sin embargo nosotros hablamos que es una comunión constante con el Señor, porque dice también orar en todo tiempo, en todo momento. Y en todo lugar. Y en todo lugar. Hay lugares donde nosotros por ahí estamos, que quizás no nos podemos poner de rodillas, pero sí podemos entrar en esa comunión. Incluso en el viaje, incluso en el estudio, uno puede entrar en esa comunión con Dios a través de la oración, ¿no es cierto? Como decía ella, es nosotros tratar de llegar al Padre, que Él nos oye, porque Él siempre está inclinando su oído al clamor de sus hijos, que son de nosotros. O sea que no es que es en todo tiempo, ¿no es cierto? Claro, por eso no necesariamente tienen que hacer la oración de rodillas, porque en todo momento, como decíamos, estamos en el colectivo y uno está conectado, está durmiendo, que es muy importante estar siempre también en una comunión, y eso es lo que nos lleva también muchas veces cuando uno recién llega de los caminos del Señor, donde nosotros estuvimos hablando en los episodios anteriores sobre el arrepentimiento, lo que nos lleva a ese arrepentimiento genuino, también nos lleva esa comunión de Dios, esa transformación que a través de la oración Dios hace en nuestras vidas. Claro, también entender que a veces cuando empezamos en los caminos del Señor pensamos, bueno,
tenés que leer la Biblia, orar, leer la Biblia, ayunar. Y son como un listadito, como tips, Enmarcamos. hoy leí un versículo, hoy tuve mi momento de oración. Y la verdad es que es lo bueno de la oración, cuando uno entiende, ¿no?, la magnitud del regalo que el Señor nos dio. Exactamente. Que podamos hablar con Él y tener acceso a su presencia, a lugares celestiales, al reino de Dios en nosotros y a través de nosotros. Es tremendo, o sea, yo lo pienso y... Pero es lo que sí, si no es como algo vano, digamos. Claro, palabrería, una repetición, pero disfrutarlo. O sea, no hacerlo porque tengo que hacerlo, sino porque es el momento donde yo pueda estar con él y hablar con él. Bien, yo no lo tomo como el amigo con el que uno disfruta sentarse a charlar. ¿Sí? Y uno que te gusta sentarse a charlar, y con el Señor tiene que ser lo mismo. Qué lindo es que uno anhele ese momento para estar con el Señor y sentir, porque es como decía ya, nos conecta con Él y nos permite conocerlo. Nos da ese acceso a lo espiritual, a conocerlo a Él, ¿no? ¿Cuántos beneficios nos trae la oración? Es tan necesaria en nuestra vida, y sin la oración no llegamos a conocerlo al Señor, no llegamos a ser transformados tampoco. Claro, pero eso, como decías, del corazón, realmente dice que no desprecia a un corazón contrito y humillado, ¿no? Abrir realmente, si el Señor no le podemos esconder nada, que Él todo lo sabe. Igual que es una cosa como de algo cotidiano y continuo. O sea, porque si bien al principio es como que cuando uno más conoce al Señor, más se acerca a Él, más lo quiere conocer, más se enamora, y es como que profundiza esa búsqueda, ¿no es cierto? Que ahí sería como el alimento para la vida. Creo que es lo fundamental en la vida cristiana, como dijimos al principio, es ver cómo va creciendo a través de la oración y cómo Dios va alimentando. Bueno, ¿y cómo fue Pato, en tu caso, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo fueron tus inicios, quizás, en la oración? ¿Cómo fuiste creciendo para que el otro que escucha también le sirva? Decir, bueno, ¿cómo? Claro, fue de a poco todo, porque a medida que ibas orando, ibas conociendo, como decía Cintia, recién vas conociendo la intimidad, el saber que orás y Él te escucha, y a veces decimos, sí, vos no escuchás, pero también tenemos que aprender nosotras a escuchar, porque Él a veces nos habla en una adoración, en una alabanza, o estamos orando y estamos pidiendo algo y decimos, Señor, no tengo respuesta, pero en su momento, como decía Cintia, el tiempo es de Él corresponde en su tiempo, pero tenemos que aprender a escuchar cuando Él nos habla también, porque Él nos habla. Y a veces decís, ¿y cómo nos habla? Porque el otro día me decía, ¿y cómo nos habla? Y a veces estás escuchando una adoración y te confirma porque vos lo sentís. Tu intimidad te lleva a sentirlo al Señor. Y saber que es una respuesta. Sí, Es que estar en su presencia es lo mejor que nos puede pasar. conocer también. Es lo mejor, chicas, que nos puede pasar, estar y sentir lo que Él está en su presencia, porque vos orás y digo, ya, pa, sí, pero es cuando lo empezás a sentir, es algo que respirás, algo que te entra y que escuchás la voz audible del Padre en nosotros, cuando te contesta en una alabanza o en una adoración, o cuando estamos en el culto, en una alabanza, cuando la respuesta viene, sentimos de adentro. Sí, que Es conocer al Señor. Eso es lo que nos lleva a la oración. Te lleva a sensibilizarnos a la presencia, a la presencia. Exactamente. Qué hermoso, qué lindo, qué necesario, que cuanto más oración hay, esto más sencillo nos volvemos al Señor. Imagino que al principio te habrá también costado hasta llegar a eso, quizás como vos decías, sí. Como ya decía, primero tenemos como un ABC, digamos. Claro, muchas veces nos pasó, que creo que a todos nos ha pasado, nos sirve a nuestros comienzos, en esto que es la oración, en esto que es la comunión, que decimos por ahí, vemos, porque creo que a todos nos ha pasado, que decís que orás un ratito y decís, ¿qué más le digo? ¿O qué más hago? Y
y cómo sigo, y por ahí vos ves otros hermanos más crecidos en Dios, como ella, ¿no es cierto? Que vos ves que oran un montón y tienen palabras así, y vos decís, en tus inicios, en el camino, Señor, ¿cómo hago? O no me sale, llego a orar ese tiempo y son 5 minutos y decís, pero también se trata de eso, de que Dios, ella me lo puede decir, de que Dios va trabajando en eso y como que nuestra oración va creciendo, va creciendo, y no siempre es pedir, también es agradecer, es pedir también el hecho de pedirnos, de agradecer, te estábamos diciendo, de cómo Dios, a través de ese agradecimiento también alegrando su corazón. Creo que era solo glorificar su nombre, exactamente, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Eso tiene beneficios, porque tiene beneficios en la vida del cristiano. ¿Vos qué nos puedes decir con respecto a los beneficios que tiene estar en continua oración y en continua comunión? Que sabemos que Él nos va a responder en algún momento. Eso siempre tenemos que estar seguras de que al hablar con Él nos va a responder en su momento. Y el beneficio es que siempre nos saca de todo el Señor, de todos los peligros, de enfermedades, porque estuve enferma, estuve grave, estuve internada, y sin embargo con la oración el Señor me sacó hasta de la misma muerte. A mí, que muchos lo saben, los médicos daban que no, que ya estaba grave, que ya estaban por ponerme el respirador. Sin embargo, el Señor hizo así, porque nuestro apóstol había llamado, y se unieron con un par de hermanas, oraron, y el Señor hizo la obra. Y en ese momento, hermanos, que yo estaba internada en un hospital, sentí la voz de una de las chicas que alaba, y la voz era de ángeles, que escuchaba, que no la había nombrado, no tiene nada que ver, pero cómo el Espíritu Santo llegó en el momento justo. ¿Por qué? Porque nos saca de cuando más apretado estamos y sabemos en quién estamos confiando, el Señor nos saca. La oración tiene el poder que no tenemos idea de cómo Dios hace los milagros en segundo, porque yo de ir a terapia intensiva, la misma noche estaba mi hija conmigo, el Señor cambió todo diagnóstico, me mandaron a la sala y creo que al otro día me daban el traslado y al otro día me dieron el alta, que todo el mundo quedamos, ¿qué pasó? Bueno, eso es la oración. Hicimos un asado. Es la oración cuando pedimos. Yo claro, me acuerdo de que le había preguntado a Cintia, ¿y cómo está tu mamá? No, yo estudié ahí. ¿Qué pasó? Sí, exactamente. Iba a haber respirador, iba a haber terapia, y el Señor le dijo, El poder de la oración, exactamente. De lo que es la unidad, que la unidad. Lo refrescamos, ¿no es cierto? Lo que es unirse en oración, porque recuerdo que esa noche, bueno, la hermana Patricia no lo aclaramos, pero recuerdo que esa noche que estábamos en el hospital, en la iglesia estaban de vigilia, y la apóstol de este lugar hizo una llamada y me dice, quiero hacer una videollamada con ustedes, y yo miraba para todos lados y decía, pero estamos en un hospital, y no sabía por ahí cómo iban a reaccionar, pero en ese momento quedamos solas. Entonces recibimos la videollamada, oraron con ella, sinceramente estábamos esperando la ambulancia para que ella fuera a terapia, ¿verdad? Se hizo esa oración en esa vigilia, fue instantáneo el cambio en ella, de cómo estaba, como Dios le cambió la cara totalmente, y uno que lo vio, que lo vivió y estuvo a su lado, lo puede sentir como hacía media hora estábamos esperando una ambulancia, porque iba a ser entubada, iba a ir a terapia, y sin embargo Dios hizo así, ella quedó libre, y esa noche pasamos que sinceramente ella caminó toda la noche, vigilamos también en ese hospital, me acuerdo, y al otro día ella dijo, bueno, vino el traslado, se la lleva, pero en el lugar donde fue trasladada le dijeron que estaba bien, que no había necesidad de internación, así que se fue a su casa. Lo que es el poder de la oración, muchas veces, como decían en un principio, Debo, creerle, orar con fe, creerle a Dios creyendo.
sea, Dios tenía un propósito en ese lugar, creo que fue ver la mano de Dios, que puedan ver la mano de Dios, porque así como hubo enfermeras que vieron que la oración que estaban haciendo con ella, así como vieron que estaba, de lo mal que estaba, a cómo Dios se glorificó, creo que es algo que son cosas que solo Dios hace. Es posible. Que es posible. Es exactamente. Hay muchos casos también que vale decirlo, ¿no? De que muchas veces quizás no pasa de la misma manera, pero eso no quiere decir que Dios no escucha nuestra oración, ni quiere decir que no nos contesta. Porque así como en ella fue algo, un testimonio vivo, glorioso, también puede ser que la respuesta sea otra. Pero como dijimos al principio, la respuesta de Dios siempre va a ser la mejor para sus hijos. Tenemos que aprender a también a aceptar, porque muchas veces en nuestra oración decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Esa palabra, no, Señor, la voluntad, su voluntad, hace su voluntad también. Ahora nosotros, ¿estamos preparados para aceptar esa voluntad? Me encanta porque, bueno, a veces no entendemos la voluntad del Señor, bueno, cosas que nos hacen quizás pasar un mal momento, pero bueno, Él es la respuesta a ese proceso. O sea, no nos da una respuesta concreta a nuestra enfermedad o nuestro problema económico o lo sea que tengamos, pero sí nos da su presencia. Y esa es la respuesta, nos acompaña en ese proceso. Después, bueno, sentir su abrazo, sentir su fortaleza, porque en otro momento vos estás en ese lugar y decís, estoy solo, o ¿qué hago acá? Y sin embargo Dios te hace sentir que Él está ahí, que no estás solo. Muchas veces cuando nos toca, cualquier persona, ya sean ustedes, cuando nos toca estar en un hospital, muchas veces o el paciente o está solo o puede tener uno solo acompañante. O sea, el paciente se siente solo por la situación en la que está. Y el acompañante también se siente solo porque dice, yo solo puedo estar acá, no puedo hacer nada. Sin embargo, en ese momento en la oración, puede hacer mucho. Dios ahí es donde nos abraza y nos dice, no están solos, yo estoy contigo. Lo mismo quizás lo sienten de distintas maneras, pero cuando se cuenta la experiencia, realmente decís, en la estaba ahí. Así es. En relación a eso, me venía este pasaje de Isaías 58:9 que dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá, Él, heme aquí. En todo momento, me dice, amor, en la oración, Él está, como decías recién, capaz que uno dice, no, estoy orando, no pasa nada, o lo que está sucediendo, tal vez no sucede esa transformación tan rápida como me pasó con vos. Pero eso no quiere decir que el Señor no esté. El Señor está siempre y que la respuesta nos da al convento, aunque la voluntad a veces no es la que nosotros esperamos, pero el Señor está siempre. Tenemos que aprender tanto a hacer, como dice la palabra, pacientemente, pero es algo que nos cuesta, pero el Señor siempre está. Creo que todos hemos tenido experiencias en lo que fue la oración. Creo que muchas veces en los procesos, en los momentos no lo entendemos, pero siempre son de crecimiento para nuestras vidas, crecimiento y fortaleza en nuestras vidas y en nuestra fe, en que cuando uno le ora y le cree. Yo recuerdo que cuando nació mi hija, en ese entonces ella también estuvo en terapia y lloraba y había, no sé si eran 7, 8 bebés con ella y estaban todos en terapia. Y lloraba y decía, Señor, que mi hija salga. Y mi hija fue la última en salir. Todos salían de alta y yo decía, ¿por qué todos se van de alta menos mi hija? Pero en ese momento del proceso yo quizás no lo entendí. Pero ¿qué pasó? El Señor usó la oración, usó mi vida para no solo glorificarse en la vida de mi hija, sino en todos los bebés que estaban en ese lugar. Si bien ella fue la última en ser dada de alta, pero el Señor el Señor usó esa situación, ese proceso. Pero también qué importante en ese sentido pensaba, ¿no, Pato? El tema de esos procesos tan difíciles que uno pasa y se empieza a cuestionar, porque sucede también. Estoy orando como te sucedía, o veo que todo se va a serio, pero la vida no. Perseverar en la oración, perseverar en la oración, porque a veces hay personas que quizás en el proceso bajan la guardia, como que no, porque dicen, no, pero estoy orando todo y no pasa nada y me cansé, no, pero que
creo que te habrá sucedido más de una vez también de decir, no, pero tengo que seguir creyendo, tengo que seguir orando. Pero sí, a veces es constante la oración, porque Él es Dios. Él contesta cuando Él cree que es conveniente para nuestras vidas. Porque es así. El Señor a veces dice, porque me ha pasado, ¿por qué no me contestás, Señor, esto? Mirá que te estoy... Y a veces el proceso es duro. Pero lo tenemos que entender porque Él de alguna manera nos hace entender lo que Él quiere, porque lo que Él quiere nunca va a ser malo para nuestra vida, siempre va a ser de bendición. ¿Pero por qué? Porque tenemos un secreto que es el estar en su presencia, el aprender a escucharnos, es aprender a estar en su presencia. Entonces, si nosotras, siendo a veces mala, pecadora, nos equivocamos en un montón de cosas, y lo buscamos a Él. Pero fíjate que Él siendo santo y está en su trono, ¿cómo no nos va a contestar algo que creemos nosotros que es para bien de nuestras vidas? A veces el proceso es largo, pero te vuelvo a repetir, Él nos da cuando Él ve que va a ser de bendición en nuestra vida. Si no, nos vamos a pasar gritando, llorando, pero la voluntad es de Él. Y nos va a dar cuando Él crea que es bueno para nuestras vidas. Pero hay que perseguir y hay que ser persistente en la oración. Hay personas que incluso oran mucho tiempo o incluso años por ya sea una sanidad, por una liberación, por algún ser querido, que muchas veces son constantes en su oración y Dios responde. Hay algunas personas que Dios les contesta rápido y otras que no, pero Dios responde. O sea, también está en uno la constancia de búsqueda ante Dios. Yo creo que la oración siempre, más allá de que no sea fundamental para la vida del cristiano, ¿no es cierto? También es como esa llave, como decía ya, que nos permite la entrada y estar en su presencia, ¿no? Y llenarnos, porque creo que es algo que todo el tiempo necesitamos, esa renovación del espíritu, constantemente. Es eso, y que también es la única forma en la que podemos ser transformadas, que estuvimos hablando, porque a veces decimos, yo quiero ser misericordioso, yo quiero ser paciente, pero si no oramos por esa persona o no oramos por esa situación, es la oración lo que nos da la perspectiva de Dios en cuanto a eso. También hablando sobre cómo escucho la voz de Dios. Y la voz de Dios es la Biblia. Entonces, cuando Es alimentarnos. sentimos en nuestro corazón algo de Dios, tenemos que preguntarnos, ¿se refleja acá? Porque a veces escuchamos cada cosa que no, Dios me dijo que era medio raro. Entonces, cuando es Dios, podemos corroborar en la Biblia de si es o no. Puede ser en sueños, puede ser en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando pensamos que es algo que viene de Dios, pero Él nos da la confirmación y también nos da la confirmación en la palabra de oración. Amén. Sí, en la oración pedirle eso, la confirmación, para que Él realmente nos dé la certeza de que es Él hablando, no cometer quizás una equivocación, ¿no? Por no consultarle al Señor y dejar que el Espíritu Santo sea realmente quien guíe. Amén. Así es. Y no sé, a ver, bueno, como para ir cerrando este episodio, Patri, así, las personas que nos están viendo del otro lado, ¿vos qué consejo les podrías dar a aquellos que están empezando con lo que es la oración, como para que puedan crecer en esta área, ¿no? de la oración y la búsqueda? ¿Qué consejos les podría dar? Amén. Sí, en realidad ellos, al saber, ¿no? Vos que estás ahí del otro lado, si sabes que tenés al Espíritu Santo en tu vida, Cintia hablaba del alimento recién. ¿Y de qué manera alimentás eso que tenés adentro? Orando, buscando la presencia de Dios, como decía Jacques también, tratar de ocuparte del otro, porque es lo que alimenta a tu espíritu, ¿no? Es la palabra de Dios, es el leer, es el buscar, es el orar, es en todo tiempo estar rindiéndole un culto a un ser
que sabes que lo tenés adentro y que lo tenés que alimentar. Entonces, ¿de qué manera? Vos que estás del otro lado y que recién empezás, lo tengo a Dios acá adentro. Porque la palabra dice que una vez que vos lo aceptás, Él entra. Entonces, tenés que alimentar eso que entró en tu vida de oración, tratar de buscar gente alrededor que sea lleno del Espíritu Santo, que te dé palabra, que te dé cosas, que vos alimentes lo que tenés adentro. Es de la única manera, y el consejo como una anciana de la iglesia es buscar llenarte de la presencia de Dios, con hermanos que realmente amen a Dios y busquen la presencia de Dios, para que eso se alimente y crezca, y de esa manera vas a crecer vos también. Amén. Ay, qué lindo, qué lindo. Así que bueno, esto es lo que queríamos compartir en este episodio. Sabemos que lo que es la oración es un tema muy extenso, así que vamos a volver a tocar el tema, hacer la continuación, ¿no? Que es a lo que nosotros queremos llegar con cada uno de ustedes, que eso pueda ser de bendición para sus vidas. Como ustedes pueden ver, quizás nosotros con experiencias que uno ha tenido o situaciones o procesos, creo que la palabra procesos que hemos pasado en este camino, sabemos que la única salida es la oración. En la búsqueda es la llenura y es lo que nosotros anhelamos de Dios para nuestras vidas y lo que Dios anhela de nosotros. Amén, que creo que es lo más importante en lo que es este camino del Evangelio. Amén. Claro, porque así como nosotros tenemos que desear estar con Él, saber que Él desea estar con nosotros. Exactamente, es como el mutuo. Así que Él está expectante siempre a que nosotros nos acerquemos, como decía la palabra. Él está en el guía, siempre está todo el día, exacto, todos somos nosotros, que muchas veces quizás ocupamos nuestro tiempo en otras cosas, pero realmente lo que Él quiere es que iniciar como un ratito de oración, de palabra, y eso cuando ustedes se van dando cuenta va creciendo cada vez más y es lo que Dios quiere de nosotros. Es la única manera a través del cual somos transformados. Eso es algo tan importante de entenderlo, que si no hay oración es difícil la transformación porque es lo que nos acerca al Señor. Así que bueno, agradecemos a todos ustedes y si hay, les quería decir, si hay alguno en los comentarios, pueden poner si ustedes quieren sugerir, capaz que, o tienen alguna pregunta con respecto a este tema, lo pueden poner en los comentarios para que nosotros en el próximo episodio podamos estar respondiendo a la pregunta. Amén. Bueno, Dios te bendiga, Patri. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio, así que bendecimos tu vida y sabemos que nuestra hermana anciana es la que más ora, ¿no es cierto? Por lo que es la iglesia, por algo ellos son las columnas de la iglesia. Así que le damos las gracias, bendecimos sus vidas a todos aquellos que quizás son hermanos en Cristo, que quizás no, pero que sepan que hay un pueblo que ora por todas las personas que si bien quizás no lo conocemos, pero que están del otro lado de la palabra. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Dios nos bendiga.